Ya son al menos 28 los fallecidos en América Central por el paso de la tormenta Iota. A medida que pasan las horas, se conoce la magnitud de la tragedia en Colombia, Nicaragua, Panamá y Honduras. Hoy en El Salvador ya es una depresión tropical. A esta devastación se le suman las afectaciones por la pandemia de COVID-19. El Parlamento alemán aprobó una legislación que da al gobierno los poderes necesarios para imponer restricciones por la pandemia. La iniciativa generó enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que rechazan la imposición de nuevas medidas contra el COVID-19. Y en Estados Unidos retiró cargos por drogas contra el exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos y entregará la investigación a México. Así, el militar podrá ser juzgado en el país azteca. El presidente López Obrador dijo que no habrá impunidad. Bienvenidos a una nueva emisión de noticias aquí en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Al menos 28 personas han muerto en Centroamérica tras el devastador paso del huracán Iota, que llegó a El Salvador como tormenta tropical. En la isla colombiana de Providencia, Iota dejó una destrucción del 98% de la infraestructura. Llegó como categoría 4 a Nicaragua, dejando más de 20 muertos, además de árboles caídos, viviendas destruidas. En la vecina Honduras ya ha dejado desbordamientos de ríos. Iota hoy se cataloga como una depresión tropical. La precaria situación de estos países por donde ha pasado Iota ya estaba agravada por la pandemia de COVID-19. Las infraestructuras destruidas en muchas zonas, las inundaciones, el hacinamiento y la falta de agua potable dificultan la lucha contra el coronavirus. Marina Sardiña amplía en el siguiente informe. Temporada de huracanes en tiempos de pandemia, un cóctel que agrava aún más la situación de emergencia sanitaria y económica en Centroamérica por el COVID-19. El impacto de la tormenta tropical Iota deja un reguero de devastación a su paso, que se suma a los impactos del virus en una región donde la vulnerabilidad de las personas y las desigualdades eran ya alarmantes. La región ha sido golpeada por la pandemia de COVID-19, que actualmente cuenta con más de 260.000 casos registrados. Las organizaciones humanitarias alertan sobre un posible aumento de contagios como consecuencia de los huracanes y el hacinamiento en albergues donde hay unas 30.000 personas. En Nicaragua, país de entrada de la depresión tropical, el número de contagios roza los 6.000 y cuenta con al menos 159 muertos. Pero las asociaciones médicas nicaragüenses han insistido al gobierno en que muestre los datos reales de la pandemia. Mientras que en Honduras, las deficiencias del sistema sanitario precarizaron el trabajo de la primera línea de batalla contra la enfermedad en los hospitales, donde más de 70 miembros del personal médico fallecieron por el COVID-19, cifras del pasado agosto. Son víctimas de un sistema que los envió a pelear una guerra sin los insumos necesarios para poder tener la posibilidad de triunfar en ella. El Salvador, donde desde el inicio de la pandemia se impusieron fuertes restricciones de movilidad, registran más de 36.000 positivos. Guatemala es el país con más decesos por la pandemia en Centroamérica, con casi 4.000, y suma más de 115.000 contagios. Por su parte, Colombia, uno de los países más golpeados en América Latina, sus islas caribeñas de San Andrés y Providencia cuentan con 2.004 contagios. Pero las infraestructuras han quedado totalmente arrasadas por el huracán, las inundaciones y la falta de insumos que dificultarán aún más la lucha contra la pandemia. Con una abrumadora mayoría de 415 votos a favor y 236 en contra, el Parlamento alemán aprobó una legislación que otorga al gobierno los poderes necesarios para imponer nuevas restricciones con el fin de frenar el brote de COVID-19. Mientras se discutía el proyecto, miles de personas salieron a protestar en el centro de Berlín contra los planes de la canciller alemana Angela Merkel. Las nuevas medidas pueden prohibir el contacto social e imponer el uso de mascarillas, beber alcohol en público y restringir la movilidad y los viajes. La defensa de la salud no es algo absoluto, pero hemos decidido que la defensa de la salud en esta pandemia recibirá un peso relativamente alto. Hemos decidido por amplia mayoría, tanto en este Parlamento como en la sociedad, que no aceptaremos que nuestro sistema sanitario se desborde, que no podemos evitar el dolor por la enfermedad, uso de medicamentos o la muerte, pero lo intentaremos aliviar en la medida de lo posible.
El laboratorio farmacéutico Pfizer dijo que los resultados finales de la última etapa del ensayo de su vacuna contra el nuevo coronavirus en alianza con BioNTech tienen una efectividad del 95%. La compañía informó que cumplió con los 2 meses de datos de seguridad requeridos y por tanto solicitará la autorización de emergencia en Estados Unidos para iniciar la producción. Moderna también publicó el lunes datos preliminares para su vacuna que muestra una efectividad del 94% frente al 92% de la vacuna rusa Sputnik V. La Organización Mundial de la Salud decretó hoy el fin del brote de ébola declarado el pasado 1 de junio en el noroeste de la República Democrática del Congo. La epidemia fue la 11ª que sufrió el país, que reportó 130 casos, 55 muertes y 75 contagios que se curaron. La OMS aseguró que superar uno de los patógenos más peligrosos del mundo en comunidades remotas y de difícil acceso demuestra lo que es posible cuando la ciencia y la solidaridad se unen. Vamos a América Latina. El gobierno mexicano dijo que está atento al traslado del exsecretario mexicano de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, luego de que la justicia estadounidense anunció el retiro de los cargos de narcotráfico y lavado de activos en su contra. La decisión de Washington fue dada a conocer en un comunicado conjunto entre México y Estados Unidos. Con este cambio, el general, quien está detenido en la Unión Americana desde octubre, podrá ser juzgado en el país azteca. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el retorno del acusado no es signo de impunidad, sino de investigación. Cienfuegos podría regresar hoy mismo a la nación. Que seguirá su proceso en México, que retornará a nuestro país. Significa que serán aplicadas las leyes mexicanas, porque los hechos a los que hace alusión la investigación que he comentado de Estados Unidos se cometieron en territorio mexicano presumiblemente. El presidente argentino Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley en un nuevo intento por legalizar el aborto. De ser aprobado, marcaría un antes y un después en la nación sudamericana, donde hasta el momento este procedimiento es considerado un delito en la mayoría de los casos. Para esta tarde se esperan movilizaciones de colectivos feministas que exigen que la propuesta prospere en el legislativo luego de que el Senado la rechazara en 2018. Natalia Plazas nos amplía en el siguiente informe. Es una nueva oportunidad para la legalización del aborto en Argentina. El presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley que legalizaría la interrupción voluntaria del embarazo y garantizaría el acceso público a este procedimiento. La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. El debate, pues, no es decirle sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino. En este país de mayoría católica, el aborto es considerado un delito, salvo en casos de violación o aquellos en que la salud o la vida de la mujer está en peligro. Pero esto podría cambiar. Yo creo que tenemos posibilidades, van a ser, como siempre, los votos van a estar muy ajustados, nunca va a haber una votación con mucha diferencia de votos, pero tenemos confianza. Yo creo que también han pasado cosas, se han visto las muertes que se han producido desde 2018 para acá. En 2018, Argentina estuvo cerca de legalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo. Pero aunque la propuesta fue aprobada en la Cámara, quedó detenida en el Senado. Desde entonces, un fortalecido movimiento feminista ha hecho de la legalización del aborto uno de sus principales reclamos. Una nueva manifestación para exigir su aprobación se da cita el miércoles ante el Congreso. En el país, cada año, cerca de 38.000 mujeres son hospitalizadas por abortos mal practicados. Y desde 1983, 3.000 mujeres han muerto por esta causa. Vamos a Europa. Este miércoles Francia marca un hito tecnológico, el lanzamiento de las primeras redes móviles del 5G del país. El regulador de telecomunicaciones de la nación ha aprobado el despliegue con la oposición de varios líderes mundiales y activistas por preocupaciones sobre los efectos ambientales y en la salud. La activación de las redes 5G en vivo en París y otras 8 ciudades francesas.
La próxima generación de datos móviles promete una velocidad de transmisión hasta 10 veces más rápida que la 4G, con mucho menos retraso en el tiempo de conexión. Los proponentes esperan que sea crucial para el desarrollo de vehículos autónomos, intervenciones médicas y fábricas conectadas, junto con mejores experiencias de realidad virtual y entretenimiento. Pero su despliegue se ha enfrentado a un importante retroceso en Francia, debido a la preocupación por el aumento de la demanda de energía, un creciente problema de residuos eléctricos y la explotación de recursos no renovables, junto con un temor a la pérdida de privacidad en medio de la creciente recolección de datos y el potencial impacto en la salud por una mayor exposición electromagnética. Podríamos pedir que se prohíba la 5G, pero solo pedimos un debate, un estudio sobre el impacto de las ondas 5G. Queremos información sobre el impacto en la salud y el efecto en la demanda de energía. Estas preocupaciones han llevado a docenas de funcionarios franceses a pedir una moratoria de la 5G. Mientras tanto, las teorías de conspiración que vinculan la tecnología con el COVID-19 han contribuido a unos 50 ataques incendiarios de antenas 5G en todo el país. Los operadores de redes franceses han desembolsado cerca de 2,8 mil millones de euros al Estado por bloques de frecuencia 5G, pero el país está actualmente muy por detrás de muchos vecinos europeos en su despliegue. Hasta ahora se han instalado menos de 500 antenas. La Autoridad de Telecomunicaciones en Francia quiere que 2/3 de la población tenga acceso a 5G para 2025, con un acceso total que no llegaría hasta 2030. En Francia se discute un proyecto de ley controvertido sobre seguridad global que divide incluso dentro de las filas de la mayoría parlamentaria de Emmanuel Macron. La difusión de las imágenes de los agentes de policía prevista por el ministro del Interior está en el punto de la mira, ya que las disposiciones es la que causa más controversia dentro del proyecto de ley. 1.300 enmiendas presentadas para este proyecto de ley sobre la seguridad global, 32 artículos que prevén en particular más misiones para la policía municipal, más regulación de la seguridad privada y la creación de un marco legal para la vigilancia policial por medio de drones. El artículo 24, que trata de la difusión de imágenes de policías, creará un nuevo delito si se adopta. Difundir por cualquier medio y sobre cualquier soporte, con el fin de causar daños físicos o psicológicos a su integridad física o psíquica, la imagen del rostro o cualquier otro elemento de identificación de un funcionario de la Policía Nacional o de un miembro de la Gendarmería Nacional cuando actúe en el marco de una operación policial. Sanción por este nuevo delito, 1 año de prisión y una multa de 45.000 euros. ¿Cuál es el propósito de este artículo? Proteger a los agentes de policía que a veces son víctimas de amenazas o agresiones, pero sin prohibición de filmar. Quiero ser claro. Ningún límite para la grabación de acciones policiales entonces, pero se podría buscar justicia si se comprueba que la difusión de las imágenes tuvo la intención de dañar. Los sindicatos de periodistas denuncian un intento de socavar la libertad de información. Para las asociaciones que hacen campaña contra la violencia policial, es una forma de limitar la publicación de estas imágenes, videos que a veces pueden ser utilizados como prueba cuando los funcionarios de la ley están implicados. A petición de la Liga de Derechos Humanos, las Naciones Unidas han publicado un informe sobre el proyecto de ley y considera que puede conducir a la violación de las libertades fundamentales. Miles de personas se manifestaron nuevamente y de manera pacífica en la capital de Tailandia para exigir reformas democráticas a la Constitución. Las movilizaciones se daban mientras el Parlamento rechazaba varias de estas propuestas. Desde julio, los manifestantes exigen una nueva Carta Magna para que el Senado se elija democráticamente, se reduzca el poder de los militares y piden que se limite la influencia de la monarquía en la política. Los aviones Boeing 737 MAX podrán volver a transportar pasajeros. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos retiró la prohibición que habían impuesto tras los fatales accidentes con este tipo de aeronaves en Indonesia en 2018 y Etiopía en 2019, que dejaron más de 300 personas muertas. Los investigadores habían atribuido los accidentes a una serie de fallas de la empresa, pero la agencia estadounidense dijo que los cambios en el software, el diseño y la capacitación hicieron que la aeronave fuera más segura. Hasta aquí esta emisión de noticias en France 24. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguir la actualización de nuestras noticias en nuestra página web www.france24.com.